Buenas tardes, estimados participantes. Bueno, en esta ocasión, después de haber ya instalado nuestra aplicación Weka para Data Mining, vamos a iniciar ya con las primeras prácticas donde nos podremos dar cuenta la utilidad que tiene esta herramienta para poder explotar nuestros datos. En este caso, como les comenté al principio, vamos a utilizar Weka, pero en realidad existen muchas otras aplicaciones que nos permiten determinar cómo están nuestros datos o nos permiten observar cómo están la cantidad de información que vamos a manejar. Tenemos otras aplicaciones que son útiles también, que es R, que está muy utilizado por la parte científica, y también existe, por ejemplo, RapidMiner, que nos permite también identificar los datos, y obviamente todas estas aplicaciones que les menciono utilizan los algoritmos estadísticos en los que se basa en realidad minería de datos. Para nuestra primera práctica, como podemos observar, Weka nos ofrece algunos escenarios. En este caso nosotros vamos a utilizar Explorer. Mediante Explorer nosotros vamos a poder explorar nuestros datos o identificar cómo está el movimiento de nuestros datos. En realidad, como ustedes se pueden dar cuenta, Weka tiene opciones que son bastante intuitivas y que nos permiten determinar qué es lo que vamos a hacer. En este caso, como primer caso, siempre Weka me va a pedir que determine cuál es mi archivo o la información sobre la que se va a realizar análisis. Nosotros podemos ver que podemos ejecutar este análisis desde archivos, desde URLs, desde una base de datos. Nos podríamos conectar nuestra base de datos a nuestro Data Warehouse y también podemos generar. En este caso, para este ejemplo, nosotros vamos a abrir un archivo que va a ser el que luego les voy a compartir. Vamos a poner la opción de poder ver todos los archivos, y el archivo seleccionado que les voy a subir en la plataforma se va a llamar nivelación, que es un archivo CSV generado desde Excel, es decir, un archivo separado por comas separated values. Abro este archivo y automáticamente Weka va a detectar cuáles fueron los campos que tiene este documento. Es importante conocer, y como les mencioné en videos anteriores, para nosotros poder hacer análisis de información siempre debemos generar o tener archivos de tipo tabla. ¿Esto qué significa? Que siempre deben tener mis documentos una columna en donde se generen toda la información que nosotros tenemos, es decir, tengo que tener mis archivos generados por columnas, con nombres de columnas, de acuerdo a la información que yo requiero. Para este análisis yo tengo columnas de tipo año, que ustedes pueden observar aquí, que automáticamente Weka me detecta la cantidad de parámetros que tengo. También el área, en este caso es un ejemplo de nivelación que tiene áreas, entonces puedo identificar las áreas que voy a manejar, y este análisis lo vamos a hacer en base al género, porque mediante lo que se genere más luego, yo voy a poder observar la cantidad de hombres y mujeres que están en cada área de acuerdo a un año. Bueno, este es el primer paso en el que nosotros ya tenemos listo nuestro documento y podemos decirle a Weka, bueno, ahora sí estamos preparados para realizar el análisis. Como ustedes podrán ver en la parte superior, yo tengo algunas pestañas. Dentro de cada pestaña existen algoritmos de los cuales yo voy a poder realizar análisis. Es importante considerar aquí muchas cosas. Los análisis que se realicen, Weka o cualquier otra aplicación de minería de datos va a generar siempre una respuesta. Pero obviamente todo este tema tengo que yo analizar si realmente es un análisis que vale la pena o no, porque muchas veces yo ingreso datos y a veces los tipos de datos no son los correctos, o el método que yo analizo no tiene la precisión que yo espero o más cercana al 100% para saber que esa información que estoy generando es apropiada para la toma de decisiones y que me permite crear conocimiento. Entonces es importante que nosotros, de acuerdo a la información que analicemos, hagamos varios análisis bajo aplicación de varios algoritmos para poder darle seguridad a la decisión que yo voy a tomar. En este caso vamos a ir bajo los métodos de clasificación que ustedes debieron haber revisado ya en diapositivas anteriores también. Vamos a dar un clic en escoger y aquí vemos todas las opciones que tiene Weka dentro de la parte de clasificación.
Para este primer estudio o esta primera práctica vamos a utilizar lo más simple que se utiliza siempre en un análisis, que son los árboles de decisión. En este caso yo me voy a ir al árbol J48, que es un método ya supervisado, es decir, que ya tiene un estudio a priori en donde yo ya puedo generar información, o es un método que fue probado y que yo sé que estadísticamente es correcto y que va a permitirme a mí generar información de acuerdo a los datos que yo ingrese. En este caso, por defecto, en esta parte se definen las variables o cuál va a ser el foco de información o sobre el cual se va a hacer el análisis. Como yo les comentaba antes, lo importante para mí en este caso, con la información que yo poseo, es el análisis del género, que Weka también lo ha identificado como el foco más importante para generar la información o en base a la variable a la que el resto de información se va a considerar. Y el siguiente paso es dar un clic en empezar o en start y automáticamente Weka me va a decir cómo está mi información. En este caso, tenemos que tomar en cuenta que siempre Weka va a manejar métodos o algoritmos estadísticos. Entonces todo va a girar en base a estadísticas, que es el punto fuerte o la estructura fundamental de la minería de datos. En este caso van a haber muchas variables. Por ejemplo, yo estoy generando cantidad de hojas 9. El tamaño de mi árbol es 11, ya les voy a indicar en el gráfico a qué se refiere esto. Y aquí podemos analizar las instancias que fueron clasificadas correctamente, las instancias que no fueron clasificadas correctamente, capa estadística. Bueno, y aquí podemos ver otras variables que son importantes, que son variables estadísticas, que capa, por ejemplo, me dice cuál es la coherencia que tienen mis variables. Mientras este valor se acerque más a 1, significa que tiene una coherencia correcta. Si yo tengo valores inferiores o negativos, significa que la coincidencia entre mis dos variables no es la correcta. Es decir, estoy relacionando variables que no tienen sentido. En mi caso, yo estoy relacionando variables de año con género y carreras, en donde yo puedo decir que en un año estudiaron tanta cantidad de hombres, tanta cantidad de mujeres. Entonces yo veo que puedo tener una relación entre estas dos variables. Aplicado a mi negocio, las dos tienen relación porque yo hago análisis de estudiantes en un año. Entonces realmente capa lo que me dice aquí es que si yo tengo coincidencia o concordancia con estas dos variables. Además yo tengo valores absolutos y además también la matriz de confusión. En este caso lo que hace la matriz de confusión es hacer una confusión o un mix de mis variables. Entonces, en realidad, lo que yo tengo que determinar o cómo leo yo una matriz de confusión es en diagonal, y tengo que, mientras los valores de mi diagonal, es decir, de mis campos, que en este caso, como hice el estudio o el análisis en base a género de masculino y femenino, yo debo tener mi diagonal con la cantidad de valores que se acerquen más a la totalidad de estos datos. Entonces, mientras estos datos, la diagonal, tenga valores superiores o sean los mayores de toda mi fila, significa que este análisis es el apropiado. Es decir, que la generación de esta matriz de confusión está correcta, está mezclando correctamente los campos y está generando la información adecuada. En este caso, yo puedo decir que este método tiene un 65% de información correcta o está haciendo un análisis correcto de mis datos. Y esa es la probabilidad con la que yo estoy jugando al determinar cuál es la validez de mi algoritmo. En este caso, la parte estadística es un poco confusa a veces de interpretar. Para eso, damos un clic derecho sobre el análisis que se acabó de generar y nos vamos a visualizar el árbol. Gráficamente es un poco más fácil de entender. Vamos a ajustarle a nuestra pantalla y en este caso podemos ver cómo está estructurada nuestra información. Como les comentaba, este es un árbol que tiene 11, es de tamaño 11. Aquí podemos definir las hojas y los nodos como 11. Y de acuerdo al análisis de femenino y masculino podemos darnos cuenta que nuestras hojas terminales tienen la información de los géneros, que es lo que queremos analizar, y aparte de eso aquí ha hecho una clasificación de todas las áreas que posee este ejercicio. En este caso, ¿cuál es la parte importante? ¿Qué es lo que yo puedo apreciar? Cada nodo o cada hoja representa lo más importante de toda la información que se posee. Es decir,
que dentro de ingeniería lo más importante es que de los 5.303 estudiantes, 1.549 fueron femeninos, fueron masculinos. Es decir, eso es lo más importante. Tomó que el ejemplo de que hay mayor cantidad de estudiantes masculinos, en este caso voy a analizar que tal vez fueron femeninos, que los años en donde en esta área SRV yo considero que tengo casi la mitad o el 50% de información. Como ustedes ven, si ustedes revisan este archivo en Excel, pueden ver que solo son filas de información, en donde yo no puedo automáticamente generar un conocimiento o tomar una decisión en base a esas filas. Entonces, mediante estos árboles aplicados a nuestros negocios, nos pueden hacernos dar cuenta cuáles son los puntos de información más importantes sobre el cual se puede tomar decisiones. ¿Quién sabe en esta área, para este ejercicio que es educativo, al decirme que yo en una carrera tengo más hombres y mujeres, quién sabe mi oferta dirigida a la cantidad o a la población o a la cantidad de estudiantes que van a ingresar a mi universidad deban ser orientados más al tema femenino o motivar a hombres también a que estudien determinada carrera? Entonces, en base a este estudio o en base a este análisis, yo puedo ya tomar o empezar a tomar decisiones, ¿sí? Para no quedarnos con este único método, con esta información, vamos a escoger otro método de clasificación. En este caso vamos a utilizar redes bayesianas. Como les comentaba anteriormente, Weka genera ya o define cuál es el foco de información. En este caso coincido con la información o con lo que determina Weka, que es el género. Voy a dar nuevamente clic en Start y automáticamente yo veo que otra vez se va a generar una matriz de confusión. Voy a tener otra vez los datos clasificados correctamente, los incorrectos, las variables de estadísticas que me permiten darme cuenta qué tan confiable es el método que se está ejecutando, y al mismo tiempo puedo observar qué es lo que se genera. En este caso voy a visualizar el gráfico. Nuevamente tengo el gráfico, pero como este es otro método, voy a analizar qué es lo que me brinda. Si yo doy un clic en género, que son los nodos que se han generado, que son las tres variables que estamos utilizando, género, año y área, de acuerdo a las redes bayesianas me dicen que el 53% son masculinos de mi población y femeninos el 47%. Además, si yo quiero analizar esto por año, porque estoy analizando por género, yo puedo darme cuenta cuál es la cantidad del 100% que representa el género masculino y femenino dentro de cada año. Y además puedo determinar dentro del área cuántos hombres y mujeres estuvieron en cada una de las áreas definidas para este ejercicio. Para poder tomar una decisión me toca analizar qué método tiene más precisión, qué método es más intuitivo, cuál me permite observar de mejor forma mi información. Esas son las principales variables que yo debo definir o debo considerar cuando esté analizando los datos de mi empresa o los datos de mi institución. Pero como primer punto, nosotros ya no vemos solo tablas o ya no vemos solo cantidad de números en un archivo, sino podemos ya apreciar resultados y empezar a tomar decisiones. Esta es la primera práctica que ustedes van a tener que realizar y van a poder también darse cuenta del mismo análisis. En el siguiente ejemplo veremos ya otro método que nos permitirá predecir cosas y seguir incursionando este mundo muy interesante de la toma de decisiones en base a información adecuada, correcta y que me permita tener confiabilidad en todo lo que estoy manejando.